Bueno, en la tarde de hoy, complacida pues por tenerlos acá. Muchas gracias a ustedes por su asistencia. En el transcurso de curso nos van a unir más personas, algunos pues que ya avisaron que por situaciones técnicas se unen enseguida, pero bueno, vamos iniciando. Nuevamente muchas gracias por estar acá. Bienvenido a Armando, a Edith, creo que es la primera vez que llegan, cómo han estado. Muchas gracias igualmente para ustedes. Y bueno, Armando, es la primera vez que lo escucho. Igual en el chat les dejé el enlace para que nos colaboren diligenciando la asistencia. Esto también es importante para nosotros, para otros procesos que tenemos incorporados al Club de Literatura. Entonces, por eso le solicitamos amablemente su participación con la asistencia. Hola a María Serrán, señorita María Neura, buenas tardes. Bueno, en esta ocasión, recuerden pues que venimos dentro de este proceso de Club de Literatura, nuestro seminario Mujeres Negras y Racismo. En esta ocasión estamos trabajando a la autora Bell Hooks, afroamericana. De hecho, pues comenzamos pues con todo, con buena parte de su obra la semana pasada, hace 15 días que fue la última sesión, con ella fue la que iniciamos este nuevo ciclo. Posterior a que en la lección inaugural contamos con la participación de la profe Mara Viveros. Bueno, para Armando y para Edith, que apenas están llegando, les comentamos pues que igual que el Club de Literatura Macamil, Miguel Antonio Caicedo Mena, forma parte del programa de estudios de las africanías, que en estos momentos está adscrito a la Facultad de Educación. El primer año fue todo el transcurso del 2020, donde se estuvo abordando la obra de Manuel Zapata Olivella, y este que es el segundo año, pues que nos volvimos a reincorporar después de todo este tiempo de pandemia. Pues eso pues no fue impedimento para acompañar, ni mucho menos para que disfrutáramos de la lectura. En esta ocasión, la circunstancia por las que nos reunimos es a abordar obras de escritoras, mujeres, negras, y con toda esta temática racismo, como les decía hace un momento. En esta ocasión, bueno, para hacerles igual pues un recuento, empezamos con la obra de Bell Hooks. Estamos trabajando su libro Enseñando a Transgredir. Regálenme en un momento, por favor. Estamos trabajando toda esta obra de Enseñando a Transgredir, la educación como práctica de la libertad. Entonces, básicamente estuvimos con todo lo que fue iniciando con el prólogo, que eso fue pues una parte interesante que estuvimos abordando, la posición pues de esta autora, que en sí misma, el solo hecho de ya nombrarse como a partir de del seudónimo que básicamente hace alusión al nombre de su abuela, ya es bastante transgresor, en el sentido pues que ella la recuerda como una mujer rebelde, como una mujer que cuestionaba. Y máxime pues en todo el contexto pues en el que vivimos, además de que tiene su proceso educativo y sobre todo pues con todo ese proceso de incorporación a la academia, como docente, pues que ella en sus inicios no tenía pues como mucha esperanza hacia el oficio, en tanto sentía pues que era una forma pues como que ya socialmente se sentía determinada. Sin embargo, pues bueno, todos somos, como buena parte, hemos sido conocedores de esos logros académicos que Bell Hooks dejó para la humanidad. Les comentaba además de que buena parte de sus obras, en este caso alusivo pues al aspecto educativo, en donde ella, a propósito que estamos en el mes del maestro, es toda una recopilación, un regreso a toda la obra de Paulo Freire. De hecho, la educación como práctica de la libertad, que es uno de los libros insignias que tuvo Paulo Freire, y cómo Bell Hooks trae muchos planteamientos a lo largo de la obra, cómo también a partir de ahí los esposa, y cómo muchos aspectos de esa obra los contrasta con sus circunstancias académicas, con sus vivencias, y en especial con su vivencia de vida. Cómo
disculpen, lo contrasta con su propia vivencia. Entonces, como a partir de ahí, esas mismas situaciones académicas que le surgen en el aula y como a lo largo de todo ello va trayendo una y otra vez, siempre está haciendo una bonita referencia a Freire y como todos esos postulados de la educación bancaria, como cada una de esas situaciones las va aplicando a todos estos procesos de racismo que ella siempre está poniendo de contraste. También sabemos o hemos escuchado por lo menos pues que Bell Hooks siempre tuvo o siempre se enunció también como feminista, y aunque ese pues no es una fraterno saludo, aunque eso pues no es uno quizá de esos puntos a tocar del club, pero claro, eso es un posicionamiento político importante en tanto ella, cómo se asumía, cómo lo enunciaba, cómo lo asumía en las aulas y también cómo invitaba a los estudiantes también a que lo hicieran. Entonces, por acá tenemos, un momento por favor, por acá tenemos en el chat que Armando nos escribe fraterno saludo igualmente desde la Red Social Solidaria de Trabajadores y Trabajadoras por cuenta propia. Gracias a la profe Ángela por la invitación. Bueno, la profe Ángela se nos reúne enseguida. Listo. Entonces, como les decía, eso más o menos pues es un recuento pues de la obra de Bell Hooks, donde siempre desde ese ámbito, desde su forma crítica de cuestionar todas esas percepciones, esos presupuestos, toda esa serie de circunstancias sociales en las que ella crece, con las que tiene que desenvolverse, siempre fue una persona crítica, cuestionadora de ese sistema. Acá les iba a compartir, me dicen si ven mi pantalla en todo caso. Así haciéndoles un recuento a grandes rasgos para aquellos que acaban de llegar. Jaren, buenas tardes. Por acá estaba pues compartiéndoles a los asistentes, algunos pues que es la primera vez que nos acompañan, y recapitulando que igual pues el nombre de Miguel Antonio Caicedo Mina es el nombre pues con el que decidimos pues hacerle homenaje pues al Club de Literatura, también trayendo a colación este importante escritor chocuano, poco visibilizado en la academia y bastante desconocido. Entonces también como una forma de a su nombre aprovechamos pues como atraer. Entonces así haciéndoles un recuento de lo que les estábamos comentando igual la sesión pasada, tuvimos pues en la sesión inaugural a la profe Mara Viveros, que nos estuvo con su texto de los colores del antirracismo en la África Latina, que fue pues la sesión con la que le dimos inicio pues a este segundo año. Como les decía, estamos sobre la obra de Bell Hooks, cuyo nombre era Gloria Jean Watkins. Estamos hablando de una escritora afroamericana, feminista. Ella pues se posicionaba desde ahí y cómo pues desde su posición, desde la academia, siempre de una forma crítica y con perspectiva combativa, siempre estuvo a favor de ir desmitificando todas esas ideas de racismo desde el aula, o atacando en cierta medida lo que llamamos o le conocemos como el racismo epistémico. También pues compartiéndoles pues cómo está esta pequeña alusión pues que tenemos a ella. Las intervenciones críticas en torno a la raza no destruyeron el movimiento por las mujeres, se hizo más fuerte. Romper la negación sobre la raza ayuda a las mujeres a enfrentar la realidad de la diferencia en todos los niveles. De hecho, con Bell Hooks, algo pues muy particular y también pues desde esa posición feminista de la que ella se enunciaba, ella formó parte de toda esta corriente que se le llamó el feminismo negro, porque la corriente feminista pues que nace albergando pues y haciendo unas denuncias puntuales de todas esas situaciones de opresión de las mujeres, pero el feminismo negro llega un poco más allá enunciando también de que el asunto de la raza también era un factor
que generaba opresión, además de que era la privación para acceder a otra serie de beneficios o a otra serie de oportunidades que en este caso las mujeres mestizas sí lograban acceder, que para la época era bastante complejo. Entonces, de ahí pues también esa pequeña alusión que trajimos de Venus, que decidimos compartir. Bueno, también una de esas frases pues importantes que ella tenía, lo más importante es lo que digo en mis libros, no quién soy. Entonces, de ahí también cuando ella acude a nombrarse con el seudónimo de la abuela, y como ella siempre va a hacer una defensa a partir pues de todo lo que salía de sus letras. En el momento tengo entendido que hay más de 40 obras de ella escritos sobre el amor, que son pues uno de los que más abundan, y este tipo de obras como Enseñando a Transgredir, donde también nos deja la pregunta por qué es enseñar a transgredir en un contexto como el colombiano, en un país con todo un margen y una serie de situaciones bastante complejas. Entonces, ¿qué significa la transgresión en un país como el de nosotros? También para que lo vayan pensando. Entonces, mientras tanto, bueno, esta es una de las fotografías que recuperamos de ella, de esas que ya, bueno, es un poco más adulta. Ella fallece alrededor de sus 69 años por un cáncer por una enfermedad renal que empezó pues a atacarla hasta que ya ella en esos momentos forma parte del mundo de esos espíritus que entre las comunidades afro, esa es parte pues como de nuestra visión ancestral. Falleció en el 2021, el año pasado precisamente. Esta es pues la imagen del libro. Mientras tanto me gustaría, estos son algunos apartes que dejamos recogidos también pues como una forma también de invitar a la conversa, y también pues como haciendo un recorderis también de un poco de lo que tratamos la sesión pasada para iniciar con esta. Entonces yo creo que uno de esos apartes bien importantes que hace alusión a general es Bell-Hooks siempre vuelve a la raza, la clase y el género, las tres estructuras de dominación que la subalternizan y construyen de su intersección una voz propia, clara, disidente, no domesticada, que mezcla géneros y desafía todos los compartimentos. Pero a mí también me gustaría escuchar esas apreciaciones de ustedes, cómo les fue, cómo se sintieron o cómo se han sentido con el abordaje de la obra. Entonces me gustaría escucharlos, ojalá y si tienen la posibilidad puedan prender sus cámaras y nos podamos saludar un poco más entre todos. Entonces, ¿quién inicia? Porque también, pues, para no cansarlos tanto con mi melodiosa, me gustaría también escuchar cómo les ha ido, cómo se han sentido abordando esta obra, de pronto con qué no concuerdan en este momento, o qué interrogante les ha dejado. De pronto teniendo en cuenta también estos procesos desde la escuela, o así no sean docentes, de pronto desde su propia experiencia, esas transgresiones que llegaron a sufrir en la escuela o que vieron que algún compañero haya padecido, cómo se han sentido abordando la obra. En mi caso particular me parece que es una obra que además de que también permite pensar o permite ir avisorando una serie de circunstancias en el aula, también es esa obra que va invitando a poco a reflexionar, inclusive el papel que como maestros asumimos en la misma, porque incluso desde los mismos contenidos, desde la misma forma como llegamos al aula, también como en cierta medida o estamos perpetrando esos estereotipos racistas o ese racismo epistémico, o cómo desde nuestra misma postura vamos ayudando a deconstruir todos ese tipo de procesos que aunque sabemos que son de larga duración, pero es necesario ir
cada vez es necesario también irnos atacándolos en el sentido de por una sociedad mucho más igualitaria y también pues por la consecución de unos derechos. Otro de esos apartes puntuales, bueno, ¿qué más, quién en estos momentos nos quiere comentar cómo ha sido su experiencia con la obra? Sí, me gustaría escuchar a otras personas que han tenido esa experiencia, pues en ese proceso que tú estás hablando, pues hay un ejercicio muy importante de lo etnoeducativo, sí, con ese enfoque diferencial que es muy importante y pues que de una u otra forma hay veces seguimos replicando acciones y seguimos colonizando, ¿no? Con acciones y con formas de vocabulario y con verbalizando hay veces epistemologías del poder, como también, como también acciones, ¿no? Creo que es muy importante hacer esa revisión interna, cómo hemos sido nosotros colonizados, pero también cómo hemos sido colonizadores en el ejercicio mismo de la pedagogía. Creo que también es muy importante esa revisión, pero sí estoy un poco perdido porque no alcancé a escuchar completo todo el ejercicio porque el audio se fue. Muchas gracias, Armando. Bueno, básicamente el ejercicio está, bueno, como varios apenas están llegando, como en su caso, entonces también haciéndole pues un recuento como de todos esos aspectos que se tocaron en la sesión pasada, precisamente porque fue la que empezamos a tocar la obra de Becus. De hecho, también entre esos varios detalles que surgieron en la conversación era también como la forma incluso como los maestros, incluso en uno de esos capítulos que hace alusión al eros del maestro, pero entendiendo el eros desde ese asunto pasional y cómo esa pasión interviene a la hora de enseñar. Porque entonces cuando también como maestros sentimos esa pasión, no solamente en lo que estamos diciendo, sino esa pasión a la hora de llegar al aula porque también nos emociona, porque también nos gusta llegar también a cuestionar esas estructuras. Entonces también como eso al pasar por el cuerpo, eso también implica otra forma de enseñar distinta, implica llegar con unos procesos diferentes a la. Entonces eso también, como la pasión a la hora de enseñar, juega un papel importante. Porque más allá inclusive del contenido, es en esa pasión también cómo llevamos o transmitimos una idea distinta y eso también cómo se vuelve esa miel para llegar al otro, cómo el otro también se va endulzando con eso, cómo vamos llegando, cómo vamos llevando toda esta serie de circunstancias o estas temáticas, lo vamos cruzando con un montón de situaciones cotidianas que también tiene el estudiante. Y claro, en esa necesidad también de llevar al aula todas estas discusiones, porque si bien no solamente se pueden quedar en el ámbito en el que estamos, que sea en el ámbito universitario o acá contemplándolo, o como lo estamos leyendo acá en el Club de Literatura, sino como esto también lo llevamos al aula, como esto también forma parte de la cotidianidad, y desde allí también empezamos a infringir, a transgredir precisamente esa estructura. Esto también era parte pues como de esos aspectos que tocábamos. También algunas personas que nos acompañaron, como hacían también relatos de esas experiencias, pero no esa experiencia en tanto sujetos o sujetas que en algún momento llegaron o se vieron abocados en una situación de racismo, sino como todo este tipo de situaciones entran a jugar en el aula, cómo desde allí nos vemos, como maestros, como seres humanos también, cómo lo asumimos, cómo lo trabajamos en el aula, si nuestra posición es de invisibilizar, si nuestra posición es de contrario, empezar a generar una crítica en ello. Creo que eso era pues como también algunos de esos aspectos y haciendo nuevamente alusión al aspecto del feminismo negro, que creo que es con uno de los temas con los que terminamos.
les decía y también les iba mostrando algunos apartes pues de esos primeros capítulos pues que también se tocaron como para traer pues como esos apartes puntuales pues que también nos permitan conversar y algunos de estos. Denme un momento. Pero más inclusive que son apartes que más allá de estar situados en el capítulo tal o y no sé qué, son unas partes de texto que también, además de que hacen una alusión a ella, también permiten reflexionar de otros aspectos. Por acá la compañera Edith. También esas otras partes donde también nos permite entender otras visiones que también tenía la autora, esas otras formas de ella enunciarse. Incluso algo pues muy puntual que aquí colocan y que quise también compartir con ustedes es que el BUS forma parte de esa generación de jóvenes afroestadounidenses que vivió en sus cables la transición a las escuelas integradas en el sur de Estados Unidos. Como adolescente educada hasta ese momento en colegio solo para niños y niñas y niños negros. Recuerda el vuelco que supuso en su experiencia escolar el acceso a un centro que hasta ese momento había estado reservado solo a jóvenes blancos. Recuerda la hostilidad, el ninguneo, la certeza de que se esperaba muy poco de ellos. Los estudiantes negros, la vívida sensación de ser permanentes invitados, incómodos. Y como quizá esa experiencia de BUS, que fue a principios de siglo, quizá como muchos estudiantes todavía la siguen viviendo. Entonces también la posibilidad de cuestionar este tipo de situaciones. Como les decía, esos fueron algunos de esos aspectos que tocamos en la sesión pasada, también pues trayéndoselos a colación a aquellos que están el día de hoy, apenas están llegando, como una manera de que puedan tener ese recorderis de qué se hizo y con lo que podemos ir continuando en esta sesión. De pronto alguno de los presentes quiere compartirnos algo hasta el momento. Sino para abrir otro tipo de espacio. Eso era lo que les decía hasta hace un momento, como docentes también, cómo interactuamos con estas situaciones del aula. Si seguimos reproduciendo los estereotipos o de forma crítica, también empezamos a hacer una incidencia de los mismos. Yo inclusive recordando el capítulo de Deus, que también pues fue uno de esos asuntos que llamó bastante la atención en la sesión, y que claro, como les decía, el asunto pasional no solamente se queda en el poder sexual, como incluso ella misma como ella misma hace referencia dentro de la obra, sino que esa fuerza con la que, ese estado de ánimo con la que ella llegaba a transmitir lo que sabía compartir con el estudiante. De hecho, enuncia la potencia erótica no se reducía al poder sexual, sino que incluía la fuerza motriz, que propulsaba toda forma de vida desde un estado de mera potencialidad a su realización. Entonces, cómo todo eso también influye a la hora de llegar al aula, porque igual como seres humanos que nos vemos abocados en un sinfín de situaciones y cómo también eso nos atraviesa, eso, cómo eso genera todo ese ámbito performativo del maestro, cómo tiene una repercusión importante en el aula. Aprovechando también pues que estamos en el mes de maestro, también es una obra que invita a esas reflexiones, a cómo mediamos con esas otras situaciones que los estudiantes tienen ahí, incluso desde nosotros mismos y desde el lugar de enunciación que tenemos nosotros. Cómo eso políticamente hablando tiene unas implicaciones y naturalmente cómo nos asumimos con ellas mismas en el aula. Esta exigencia por parte de las y los estudiantes no significa que vaya a aceptar siempre nuestras orientaciones. Esta es una de las alegrías de la educación como práctica de libertad, porque permite que el estudiantado asuma la responsabilidad de sus decisiones. Ella incluso pues allí también hace colación pues a una de esas experiencias con sus estudiantes. Entonces, inclusive pues también teníamos contempladas algunas preguntas para abordar con los participantes
Sin embargo, pues esas experiencias individuales fueron llegando, fueron tomándonos un poco de tiempo, entonces no se lograron tocar. Entonces, por eso también, incluso como les preguntaba hace un momento, ¿cuál ha sido su experiencia con la obra hasta el momento? ¿Cómo la han sentido? ¿Cómo ha sido la lectura? De pronto, ¿qué cuestionamientos le han hecho hasta el momento? De hecho, una de las preguntas también que teníamos era cómo desde esa cotidianidad, qué prácticas de transgresión están llevando a cabo o cuál le gustaría realizar en específico, porque no necesariamente, aunque no esté escrita en alguna parte, no quiere decir que no se esté realizando. Entonces, también como para que tengamos la posibilidad de pensar. María Neura, la escuchamos. Quisiera aportar un poquito de palabra respecto a lo de la transgresión y demás. De por sí, Dells la encuentro maravillosa, exquisita, porque nos permite hacer análisis rigurosos y académicos desde lenguajes y posturas que son muy contestatarias, inclusive dentro de las afueras de la academia. Particularmente quería mencionar cuando preguntas de qué manera se hace la transgresión siendo un verbo muy alto, muy difícil de lograr. Pienso que con pequeñas cositas que podemos ir haciendo desde los espacios propios y los espacios académicos se va logrando hacer algo. Personalmente, en mis talleres, cuando doy talleres de citación o de lo que sea que pueda mencionar de alguna forma epistemologías y autorías, siempre voy a lo mismo. Tenemos que citar, promocionar, comentar, criticar, hablar de estas autoras y estos otros autores que no son tan fácilmente acogidos en el canon. Tenemos que hablar de esas otras formas de hacer conocimiento, de vivir el conocimiento, de hablar del conocimiento, como es en este espacio que lo que nos incita es la conversa, pero creo que nos da dificultad poner la palabra, quizás nos sentimos como que deberíamos tratar esto de una manera muy seria o de otro estilo, cuando en realidad la invitación es para que nos equivoquemos juntos y ha de ser la equivocación. El caso es para que dialoguemos, para que hablemos, para que charlemos, para que conversemos. Eso por ahí. Y con respecto a lo de, sí, la transgresión como tal es que se me fue, por irme por esa línea, se me fue lo otro que les iba a decir. Entonces, respecto a la transgresión esa, yo siempre trato de tener pues los autores canónicos que están ahí, pero de hablar de otros, de mencionar a otros y de incitar a las epistemologías de estos otros y estas otras que también somos nosotros y nosotras. También, recordé, también hablar de estas otras teorías de no las que nacen meramente en la academia y que son reconocidas en la academia como tal, sino también de hablar de las teorías que las propias personas en las comunidades crean, porque allí también hay teorías, no solamente la academia lo es. Un ejemplo muy sencillo de comprender ahí y que es un poco difícil porque de alguna manera nos explota en la cara, es cómo empezamos a hablar del sentipensamiento cuando Molano lo populariza. Es Molano, ¿cierto? Galeano. Cuando Galeano lo populariza en su texto y se le asigna a Galeano cuando él es muy explícito en su cuento y menciona de quién sale ese concepto y cómo se vive esa teoría, por así decirlo, teoría, en ese contexto de manera empírica. Creo que nos falta más eso, poder mirar hacia otros lados, como diría, ¿quién es? De quemar la casa del amo, ¿cómo es que se me va el nombre? Estoy nerviosa. Yo pienso que podemos quemar la casa del amo, que es la academia, sin quemar la academia, sino metiéndonos con autoras como Bell, metiéndonos con otras epistemologías, con otras formas de generar, reconocer el conocimiento. De Audre Lorde, sí, gracias Cindy. Sí, yo pienso que podemos quemar esta casa, pero no destruyéndola y dejando solo
las piedras, sino rehaciendo la academia y la forma misma de generar conocimiento. Gracias, Isabel, por incitarnos a esta conversa. Gracias, Neura. Muy querida por el comentario. De pronto alguien más quiere comentar, desea compartirnos su experiencia de transgresión hasta el momento, porque si bien no se trata de esas acciones. Yo quiero hablar, pero estoy llegando a mi casa. En un momentico me conecto con el compu y damos palabra. Claro que sí, profe, no hay problema. Porque claro, si bien no se trata que tengamos que salir en el colombiano, pero cómo esas pequeñas acciones tienen una repercusión allí. Cómo vamos generando transgresiones cotidianas, pequeñitas, pero cómo las vamos generando. Esa era una de las preguntas que antes que había dejado para hacerles. ¿Cómo vemos esa transgresión? ¿Cómo la estamos entendiendo? Nosotros, inclusive, desde nuestro lugar de iniciación o desde nuestra propia experiencia, cómo estamos avisorando esa transgresión, cómo estamos avisorando ese racismo. A mí me parece que sí, o a mí me parece que no tanto, o si tenemos un aula supremamente diversa, cómo estamos trabajando con ella. Y en eso también va una transgresión. Entonces, mientras la profe Ana Rosa se nos une, ¿quién más desea compartirnos su apreciación, su propia experiencia o esa pequeña práctica de transgresión que esté realizando en este momento o que tenga pensado hacer? Porque también es muy válido, no hemos iniciado, pero tenemos en la mente llevarla a cabo. Mientras la profe Ana se conecta con un poco de sonido al fondo, espero que me sigan escuchando bien. Yo les comento una práctica de transgresión que algún momento llevé a cabo desde las aulas, aunque uno también hace algunas desde su cotidianidad, pero también en pro de esta temática de la que hemos estado tratando, precisamente en pro de ir desmitificando esos estereotipos. En algún momento estuve con chicos de quinto de primaria. Uno de esos actos de transgresión interesantes que llegué a realizar en el aula era cuando en una clase de sociales estábamos hablando de todo este proceso de cómo los primeros hombres empezaron a emigrar, y les decía, que ellos me miraban con mucho asombro, la mayoría, que para iniciar casi todos eran blancos, mestizos, arcos. Cuando les decía que la humanidad había nacido en África, la cara de extrañeza de los chicos. Pero inclusive les decía para incluso que se fueran también familiarizando con ese asunto de cuál era que todos teníamos un pasado afrodescendiente en la familia, que inclusive el cabello, los rasgos fenotípicos también daban respuesta a ello. Entonces las niñas crespas se miraban con sorpresa. Entonces también la transgresión en el sentido de que cómo desde su propia cotidianidad vamos empezando también a ir desmitificando esos estereotipos de que ese otro es ajeno a mí, o de que simplemente como mi rasgo de esos rasgos fenotípicos o como su tez es mestiza, entonces esa es otra realidad ajena. Entonces también cómo ir acercando desde el aula para que ellos también desde su propia vivencia lo vayan analizando. Inclusive les decía, todas las personas tenemos un pasado afrodescendiente en la familia, inclusive un pasado indígena. Qué rico que ustedes también se sentaran a irlo rastreando. Yo sé que les va a tocar mucho papel, mucho lápiz, pero es un ejercicio bonito que todos debieran hacer. Y sé que se van a encontrar con asuntos muy maravillosos. Ellos me miraban asombrados porque para ellos era pues como, no, la profesora hoy amaneció con algo, la profesora se tomó algo, pero entonces inclusive cuando uno de los chiquitos responde que de hecho su abuela era negra, entonces ya los demás empezaron como bueno, no lo miraban no lo miraron con extrañeza, pero ay, vea, lo que ella decía era verdad. Ve, yo tuve cercana a tal persona.
Entonces, como esa serie de asuntos también vamos cooperando a desmitificarlo. Otra de esas prácticas de transgresión sin necesidad de hacer pues, daño, pero no perjudicar, porque igual transgresión es un término que tiene muchas ambigüedades, es también en la forma como nos nombramos, en la forma como nos asumimos, también más allá de incluso esa repercusión política, también cómo nos mostramos frente a nosotros, cómo asumimos, cómo tomamos, cómo ponemos palabra en muchos espacios. Entonces, eso es una de esas prácticas pequeñitas de transgresión que vamos realizando. ¿Alguno de los presentes que nos quiera compartir alguna? Bueno, mientras se van animando, mientras llega la profe Ana, también les voy comentando que ya respecto a este capítulo 2 y 3, que es donde nos vamos a ir adentrando, quise traerles algunos apartes, pero en especial construir un gráfico que permite también no solamente desglosar algunos asuntos para la escuela, sino para nuestra vida misma. ¿Sí? En uno de estos apartes tenemos: ya si los estudiantes están más dispuestos a abandonar su dependencia del sistema bancario de educación, entendiendo en el sistema bancario donde el estudiante es un depositario. Y el maestro siempre detenta el poder de la palabra y el estudiante simplemente está en posición de recibirla, que los mismos profesores. También están mucho más dispuestos a afrontar el desafío del multiculturalismo. Otra de esas ideas pues, que me pareció loable y me pareció muy interesante traer era que se promueve una visión perversa de libertad que la convierte en sinónimo de materialismo. Entonces también es esas otras formas, como al intentar ocultar el racismo, se va trayendo de otra manera. Nos hacen creer que la dominación es natural, que está bien, que los fuertes se impongan sobre los débiles, las poderosas sobre los que no tienen poder. Lo que más me asombra es que tanta gente diga no aceptar esos valores, cuando nuestro rechazo colectivo de los mismos no puede ser completo si prevalecen en nuestras vidas. Gracias, María Neura, por asistir. No se preocupe. Muy querida antes por haber llegado y compartir palabra con todos nosotros. Entonces, miren, este es el otro gráfico que les había comentado hace un momento, que les había traído. También como una forma de traer aparte, de reunir esas ideas puntuales de esos dos capítulos, pero que no solamente son situaciones que están en el aula misma, están dentro de nuestra misma cotidianidad, cómo lo vimos, cómo lo asumimos, inclusive lo que les contaba al inicio de Miguel Antonio Caicedo Mena, que es uno de esos escritores que no está dentro del canon, y eso implica también una invisibilidad desde el currículo, porque entonces también curricularmente cuáles son los que leemos, a cuáles no leemos, inclusive con unos aportes maravillosos, o simplemente extraemos el aporte, lo que nos interesa colocar exacto, y muchas veces no referenciamos quién está detrás de ello. De hecho, pues la escuela, desde ese proceso de enseñanza y aprendizaje, como en ella también llega la multiculturalidad, la interculturalidad, las aulas diversas y los maestros cómo lidiamos con ello, ese racismo epistémico, cómo está la educación bancaria y el mismo currículo ahí, en tanto eso también tiene una repercusión importante, no solamente con la vivencia del estudiante, sino con el papel que él mismo asume en el aula. Y el currículo como reproductor y perpetuador del racismo. Y no solamente perpetuador del racismo en este caso, sino de un montón de circunstancias, de situaciones sociales, con el género, por ejemplo, con el género, desde nuestra visión europea, hegemónica y europea que hemos hecho, que se ha hecho socialmente. Y como el currículo muchas veces sigue desde ahí anclado.
Entonces, en cierta medida también como para traer esos aspectos puntuales y compartírselos desde acá. Entonces, también me gustaría escuchar qué otras apreciaciones tienen al respecto. O cómo les ha ido con estos capítulos. Bueno, pues ahí yo soy primíparo con ustedes. Me parece muy chévere participar en este encuentro. Gracias, verdad, por la invitación. Creo que se tocan muchos temas. Son demasiados temas en todo el proceso educativo, incluso cuando se habla de escuela, ya es un problema incluso ya un poco complejo, la misma terminología, ¿no? Entonces hay un problema ahí de procesos pedagógicos de muchos escenarios, ¿no? Tú hablas, Artica, de lo económico, incluso lo organizacional, qué metodologías didácticas. Hay otros elementos fundamentales, básicos, por ejemplo, como es un ejercicio de colonial, que es toda la economía social solidaria, las economías alternativas, cómo a los niños y a las niñas se les puede empezar a generar esas acciones, esas experiencias mismas de los pueblos originarios, pero también de los pueblos afros, de los pueblos raizales, de ese mundo comunitario. Pero además también otro ejercicio muy importante que ayuda muchísimo en este ejercicio, que es toda la experiencia del movimiento, o más que movimiento, es el ejercicio artístico, el ejercicio cultural. Digamos que me parece muy importante hacer también una lectura profunda de las epistemologías de las expresiones artísticas populares y hasta dónde nosotros hemos adoptado y adaptado en las escuelas y en nuestros mismos ejercicios, digamos, elementos eurocéntricos, ¿no? Y sin darnos cuenta. Por eso yo hablaba del principio que también es muy importante hacer esa autocrítica y esa reflexión, sí, profunda, de qué cosas pues estamos nosotros utilizando. Estamos nosotros, digamos, muy interesadas en el ejercicio de la red social solidaria de trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, en poder también participar en ejercicios culturales, pero también económicos, en la forma de organización, en la forma de hablarle a los estudiantes, a las niñas y a los niños, pero no solamente a las niñas y a los niños, sino a la comunidad en general. Cuando estamos nosotros, o hay veces replicando con vocabularios un poco que replicamos canciones y formas, digamos, individualistas, jerárquicas, racistas, con simplemente una canción o con simplemente un baile, además. Digamos que escudriñando por ahí, veía uno, por ejemplo, que el piano, ¿no? Es un instrumento muy individualista que rompe precisamente el trabajo comunitario, que el trabajo comunitario precisamente el de los tambores o el hecho de las zampoñas urbanas, por ejemplo, que son zampoñas, que son instrumentos comunitarios que generan conversa sin necesidad de hablarles a los niños y a las niñas de las comunidades, de toda una estructura y elementos conceptuales así gigantes, ¿no? Pero que con simples prácticas, digamos, de las zampoñas, que son instrumentos que son de los indígenas, de los pueblos originarios, más que indígenas, de los pueblos originarios, que producen conversación y que no son instrumentos que se tocan solos, ¿no? Ese ejercicio de poder conversar con los instrumentos como lo hacen en los pueblos afros también con los tambores, que hay hembra, macho, que se conversa, ese instrumento, esa conversación y llevarlos a las prácticas no solamente artísticas, sino en la vida misma, ¿no? Del compartir, del poder empezar a entender que un sistema ha sido muy individualista, competitivo y fraccionador, pero que a través de estos procesos también del arte, de las expresiones de los colores, bueno, con tantos elementos, pero creo que lo que ahorita estoy viendo es que pues como hay tantos ítems ahí, tantos puntos, sería muy chévere poder pronto profundizar sobre alguno de esos para decantar
digamos, prácticas valiosísimas que se hacen pues en diferentes partes. Una compañera hablaba de las experiencias que no están sistematizadas, ¿no? En libros y no están argumentadas, como siempre se hacen normalmente a través de procesos, que eso es muy eurocéntrico también, que es que hay que tenerlo y verlo en libros para poderlas aplicar. Creo que hay elementos también muy espontáneos, muy comunitarios, ¿no? Que permiten que circulen acciones fraternas, del compartir, de los aptapi, bueno, de las manos prestadas, que no queden solamente para experiencias de las personas grandes, mayores y mayoras, sino que también queden, que se hagan esos ejercicios y se repliquen con los niños y niños. Digamos que quería pues saludar el ejercicio que se está haciendo acá, que es muy valioso, y que todos estamos en ese ejercicio de la mirada, de la autorreflexión y de la forma en que nosotros, cómo nos estamos, no solamente con nuestros niños en los colegios, niñas, sino también en nuestros hogares, cómo estamos educando. Creo que eso es un ejercicio de una autocrítica y una autorreflexión, porque ese pensar, sentir, hablar y hacer es lo más complejo, y es decir, no somos coherentes con ese ejercicio. Entonces, les envío un abrazote. Gracias por esta gran oportunidad. En esa asociación, también en esos procesos de interacción que ustedes hacen, también esas otras experiencias por acercarse con las otras comunidades. ¿Ustedes dónde están asentados en este momento? Sí, nosotros estamos en Bogotá. Nosotros somos una organización que precisamente rompemos un poco el esquema de atomizarnos por áreas o por procesos económicos o sociales, sino hemos invitado a compañeros afro, incluso Ángela está ahí, la invitamos hace poco a la red, está Ángela Mena ahí metida, también con otros compañeros afros, pero hay unos compañeros indígenas, hay unas mujeres diversas, hay compañeros y compañeras vendedores mal llamados informales, ¿no? Que venden en las calles, hay profesionales, maestros, hay maestras, hay compañeros y compañeras académicos con PhDs. Hemos invitado a un grupo muy, muy variado, donde podemos compartir y hablar de una forma muy horizontal con el compañero que ha sacado libros, pero hablar con la compañera que vende en la calle vendiendo en su chaza, y hablarnos como iguales, pero además sin prejuicios, sin miradas ahí, ¿no? Sino de una forma muy natural, muy básica, porque además los compañeros y las compañeras académicos han aprendido demasiado de los recicladores, de las recicladoras han aprendido demasiado de los vendedores y vendedoras que llevan 20, 30 años vendiendo en sus calles, ¿cierto? Y pues que esa es una forma también de romper esos esquemas que nos atomizan, que es que tenemos que estar y hay artistas, ¿no? Entonces, una cosa que nosotros hemos venido haciendo prácticas, digamos, desde el proceso mismo, es generar precisamente un proceso de autogestión, pero también de ahorro, un ahorro muy comunitario. Y también hemos empezado a crear algunos escritos dentro de nuestra página, pero también hemos lanzado algunos temas artísticos que tienen algunos temas específicos, y hablamos precisamente sobre lo que están hablando ustedes acá, o lo que estamos hablando, ¿no? Y cómo todos estamos muy preocupados, cómo de una u otra forma podemos aportarle a ese ejercicio libertario, contrahegemónico, contestatario, desde muchos ejercicios, ¿no? Y pues estamos... hace poquito lanzamos una canción precisamente de América Latina, sobre América Latina, hablar de la Via Yala, de nuestra América, que en 1507 fue que se colocó el nombre de América Latina y lo replicamos como si fuera, pues, ¿no? Eso es un hecho también muy colonial, muy europeo, pero lo repetimos con nuestros niños, nuestras niñas, como no, como algo muy, pero no enfatizamos sobre nuestro cóndor de nuestra América Latina, sobre nuestra huipala, sobre nuestras simbologías, por ejemplo, todo lo que ha pasado con nuestra Via Yala, que digamos que eso fue parte, digamos, del trabajo fuerte que han hecho los pueblos originarios para poder rescatar el nombre originario, aunque muchos pueblos lo llamaban de diferentes formas.
pero en la segunda o tercera encuentro de los pueblos originarios, quedaron en que la vía Yala hay que empezarlo a socializar. Digamos que hemos venido haciendo algunos ejercicios también de colaborativos artísticos para poder también transmitirle y que la gente pueda reflexionar no solamente desde la razón, no solamente con ejercicios específicos, conceptuales, sino creo que hay que volver a lo que siempre Humberto Maturana hablaba, ¿no? De las emociones, de los afectos, de la epidermis, del olfato, del sabor, del oído, del sentir la vibración y creo que la emocionalidad por ahí nos conquistaron. Nos conquistaron con simbologías, ¿no? Como la cruz y como la espada. ¿No? Todas las iconografías ha sido muy visual. El occidente le dio mucha importancia a lo visual, al ojo. Y digamos que borró un poco la parte auditiva, lo kinésico, todos esos elementos. Y nos ha subido todo el conocimiento a la cabeza, ¿no? La tierra, ya los pies no están en la tierra, ¿no? Porque la tierra es como lo allá, lo que está subestimado. Por eso hay un pensamiento un poco, o no un poco, muy fuerte contra el campesino, con las personas que producen, ¿no? Con la gente que anda descalza, que siente la tierra. Entonces, este occidente nos llevó todo el conocimiento a la cabeza, poco al corazón y poco a los pies. Entonces hay que bajarnos de nuevo a la tierra, llegar a la tierra de nuevo, que ha sido, pues, digamos, un ejercicio fundamental y hay que estar trabajando con los niños y niñas allá, hay que bajar ese conocimiento y volverlos muy emocionales, esa parte del sentimiento, de los afectos. Creo que eso es demasiado importante. Creo que eso ahí nos apunta muchísimo ese pensamiento decolonial y por eso creo que no solamente es productos y servicios y educación, con metodologías específicas, no con estructuras, no con cosas muy metodológicas, que es muy importante, pero que no es fundamental, que hay formas y hay metodologías, ¿no? Inspiradoras, que son espontáneas, que con los niños y niñas se pueden hacer y se pueden empezar a reestructurar ese conocimiento. Además que lo que dice Dussel, que habla muy fuertemente, es que no hay que pedir reformas de la educación, sino hay que cambiar totalmente la educación. La educación está un absurdo, que se sigue lenguajeando acciones muy coloniales, ¿no? Desde la misma estructura organizativa, desde la misma contratación de los maestros y maestras, desde las mismas aulas de las 4 paredes, desde el mismo tablero, desde la misma forma de exponer, una cantidad de cosas que estamos ahí, de los contenidos, ¿no? Entonces, pues, muy amable ahí por la opción y cuando quieran, ahí podemos también compartir algunos de nuestros temas musicales que yo he venido ahí también con la Red Social Solidaria para que podamos reflexionar también con esos temas, que es una forma también de profundizar conceptos y miradas decoloniales también con cuestiones musicales, ¿no? Con la pintura y con la música. Entonces, cuando quieran, yo les puedo compartir alguno de los temitas. Gracias. A usted, Armando, muchas gracias y muy amable por ese ofrecimiento. También en la posibilidad de escuchar otras percepciones. Muchas gracias. Por acá nos acompaña ahora sí la profe Ana Rosa. Profe, la escuchamos. Bueno. Primero, yo encantada con Bell Hooks, porque me encanta su manera de abordar temas y conceptos tan duros y tan contundentes de una manera muy entre amable, muy gráfica, muy cruda en algunos momentos, porque uno se la imagina a ella en ese momento o se la imagina a las personas que está describiendo o de las situaciones que está describiendo y sabe que indudablemente eso golpea
y ha golpeado y ha moldeado también nuestros sentires, nuestro pensamiento y sobre todo nos orienta a la acción, indudablemente. Me identifico muchísimo con ella porque en mis años escolares, desde muy temprano, siempre tuve desencuentros, siempre choqué, pero también encontré a estos profesores transgresores, a estos profesores que nos hacían ver, nos hacían sentir y ver más allá de lo que era el contenido del cual teníamos que dar cuenta en las pruebas. Y eso, yo recuerdo mucho más a esos profesores y esas materias me gustaron muchísimo más que cualquier otro que simplemente fuera el requisito académico para pasar de un curso a otro. Y esa mirada y ese sentir en el conocimiento, ese entusiasmo y esa proyección que ellos nos marcaban en horizontes, horizontes que era como decir, mire muchachos, ahí está el mundo, es decir, el mundo es de ustedes y el mundo los espera y no es solamente estar aquí sentados escuchándome, busquen también ustedes esas otras fuentes, pregúntenles también a sus padres, pregúntenles a sus abuelos, y por eso con Bell Hooks yo tengo una total identidad precisamente con todo esto a lo largo de todo lo que fue mi formación, pero después la revierto y la pongo en escena al trabajarlo en los colegios y en las universidades en los que pues tuve oportunidad de dictar clases, pero también con mis propias hijas y con mis propios sobrinos. Era justamente eso. Tuve sí la fortuna, indudablemente, de ser de estirpe costeña. Esa estirpe costeña que tiene de todo, hasta árabes tiene dentro de la familia, turcos, decíamos nosotros en aquella época a todo el mundo, negros que tienen facciones de indios. Mi bisabuela era muy blanca de ojos verdes, pero también teníamos todos estos matices en el trabajo comunitario, en el trabajo sencillo, en el trabajo de la tierra, en el trabajo comunitario, en ser familia extensa, porque somos familia todavía muy grande. Es más, nosotros todavía visitamos y nos abrazamos y celebramos de esa familia primos por allá como en quinta generación, una cosa así, en ese ejercicio bonito que tú dices, Isabel, que hay que hacerlo. ¿De dónde, hasta dónde se nos remonta y hasta dónde llegamos nosotros con esto? Y yo se lo transmití a mis alumnos, por ejemplo, sobre todo con los de sexto, que son tan lindos y todavía son chiquitos, y son esos chiquitos inquietos. Y una de las primeras cosas que yo les decía cuando me les paraba al frente decía es, yo soy muy negra. Entonces todos comenzaban a mirarse y a burlarse. Yo soy muy india. ¿Pero qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Yo soy muy europea, porque no puedo decir que simplemente española, que de los españoles son muchas también en las generaciones y las comunidades que se mezclaron. Y yo les decía, sí señores, fíjense, y nosotros aquí justamente también somos muy indígenas, somos muy negros y somos muy europeos de muchas partes. Somos africanos, somos asiáticos, porque también llegaron aquí comunidades asiáticas, y empezábamos a través de eso, empezar a trabajarles precisamente todas esas referencias. Y en eso tuve también unas muy bonitas experiencias, por ejemplo, con una niña que tuvieron la oportunidad de ir a México a visitar precisamente Tenochtitlán,
Y ella a mutuo propio, una nena de 9 años, a mutuo propio, hizo todo un trabajo en sus vacaciones, todo un trabajo sobre los aztecas. Y trajo fotografías y ella misma buscó en los libros y hizo las anotaciones en su letra y me trae ese cuadernito de decir, mire, profesora, yo de eso que usted nos hablaba, yo tuve oportunidad de ir y mire, hice esto. Y dice uno, ok, ahí está uno en esa labor que nos anota Bell Hooks de lo que uno debe hacer con sus alumnos. Y es darles y transmitirles justamente esa pasión por el conocimiento, por el saber, por el conectarse, ¿cierto? Con pasado, con presente y perfilar futuros. Entonces, yo con ella ahí en eso tengo una muy plena identidad. Lo segundo que me gusta desde su trabajo es justamente que nos vive retroalimentando y eso también nos enriquece muchísimo a maestros y como estudiantes y como lectores de su trabajo. Referencias bibliográficas y referencias también históricas que tienen y que sacan alguna enseñanza de allí. Entonces, siempre ha sido, y me gusta mucho ese énfasis que ella pone de la enseñanza requiere aprendizaje. La enseñanza igualmente, y esa enseñanza libertaria, esa enseñanza dinámica, no solamente académica, libresca, sino de vida misma, requiere realmente que nos vivamos actualizando, que nos vivamos capacitando, que seamos bastante perceptivos y que nos dejemos permear por el conocimiento, el sentimiento y el sinnúmero de preguntas y a veces respuestas bastante atrevidas de nuestros alumnos. Eso a mí en particular me parece que es supremamente valioso y obviamente en unos contextos tan cuadriculados, pues eso es transgresor. Eso necesariamente es transgresor. Eso necesariamente supera y lleva al traste lo que hemos llamado nosotros esa educación bancaria. Yo, por ejemplo, a veces me duelo muchísimo de la falta de conocimiento, de la falta a veces de emoción de nuestros estudiantes. Y hoy justamente, por ejemplo, también cómo llevan al escenario de su vida cotidiana cosas que no deberían estar pasando, porque justamente el aula, justamente la escuela debería ser un escenario en el que podamos debatir, en que reconozcamos que el otro es distinto de mí, pero que soy tan igual y que tengo tanto igual derecho que esa otra persona a expresarse. Hoy la noticia, por ejemplo, en Bogotá y lastimosamente pues en mi localidad que es Kennedy, 2 colegios que están pegados, entonces se citan en el medio de la calle a golpearse, a lastimarse, a darse palo, porque simplemente lleva el uniforme. Ya entonces el escenario de matarnos por una camiseta del equipo de fútbol contrario o con el que estamos enfrentándonos en el campeonato, ya lo pasamos entonces también a todas estas esferas. Entonces seguimos replicando justamente todas estas cosas tan cuadriculadas que no nos está permitiendo que nuestros jóvenes y nuestros muchachos crezcan en un ambiente mucho más rico y mucho más retador para sí mismos y para la sociedad como tal. Bell Hooks indudablemente aporta muchísimo en su visión y en su manera
de relatarnos esas experiencias una forma distinta de concebir el aula y de concebir conocimiento, no conocer por conocer, no conocer como requisito, sino conocer para ser y ser para que seamos todos. Eso para mí ha sido tremendamente interesante. Yo les dejo ahí por ahora. Gracias, profe Ana Rosa, por ese aporte tan importante. Inclusive también con esa Ay, Isa, pero perdóname un momentico para que quería conectar con lo que nos decía Armando, que justamente al igual que con las sociales, desafortunadamente en nuestro país, al igual que con las sociales, fuimos dejando de lado el oído, el tacto, el trabajo manual, el trabajo sonoro, el de hacer nuestros propios instrumentos musicales con cualquier tipo de material, el de participar activamente en la música polifónica. Por ejemplo, los coros se acabaron. Yo no he oído coros de colegios, eso se acabó, y teníamos hasta concursos con esos coros. Teníamos concursos de las tunas, que en aquel tiempo pues se hicieron tunas, pero también hicimos grupos musicales por regiones. Y entonces también conocíamos e incentivábamos la práctica de ritmos andinos, de ritmos costeños, de ritmos del Pacífico, etcétera, etcétera. Yo no veo eso ahora, no lo veo, y desafortunadamente también no ayudan para nada ni la televisión ni la radio, que en mis tiempos eran educativas, o su misión, o buena parte de su misión era educativa y no simplemente recreativa. Entonces, Armando, excelente ese trabajo que estás haciendo y que estás haciendo con tu gente. Hay que continuarlo porque eso hace parte precisamente de hacernos personas integrales, que no son solamente pues sesgados pues por esta educación bancaria que solamente pues nos vendieron para formarnos para conseguir un empleo mejor o que nos paguen mejor. Y de eso no se trata, definitivamente. Gracias, profe. Muy amable. Bueno, por aquí tenemos unas personitas nuevas que han ido llegando. María Eugenia, muy buenas tardes. Lo mismo a Stephanie y a Cindy. Bienvenidas a este espacio. Qué pena, de pronto les gustaría compartir algún comentario con nosotros respecto a la obra y de pronto eso de qué impacto han tenido o qué acercamiento han tenido con la obra de Virtud, si ya han abordado esta obra, de pronto que nos quieran compartir su palabrita. Buenas tardes. Hola María Eugenia, bienvenida. ¿Cómo están? Muchas gracias. A ver, profe, yo le quiero decir lo siguiente. Pues yo sí entré un poquito tarde, ¿cierto? Porque no escuché pues el libro, pues la obra. Pero lo que ustedes están compartiendo me parece muy interesante, pues porque es como trabajar sobre la inclusión, ¿cierto? Es como lo que yo entiendo, pues con las personas afroamericanas o afrocolombianas, ¿no es cierto? Yo quiero compartir algo que, pues yo, por ejemplo, también soy profesora pues, de personas en situación de discapacidad, ¿cierto? En el caso mío, discapacidad visual. Yo quiero, pues como más que compartir, es como preguntarles algo. Porque yo hace poco me hice también un curso de discapacidad, cultura y sociedad, ¿cierto?
Pero a mí me intriga mucho y he tenido mucha inquietud, por ejemplo, a la persona, cómo la nombran. Me disculpas si de pronto me salgo un poco del tema, pero a mí me ha parecido muy interesante porque cada vez que hay estos conversatorios me inquieto más como indagar más sobre esto, ¿cierto? Por ejemplo, si a la persona ¿cómo es que se dice? La etiqueta, porque esta es negra o porque esta es, ¿cierto? Porque a veces no se dice ni por el nombre a la persona, sino como este personaje o este, ¿cierto? Entonces, yo quisiera preguntar si esto es con la persona, sí, dígame, por ejemplo, también cuando es la persona, de pronto me van a perdonar, espero no hacer daño, no ofender a nadie, listo, pero me disculpan si lo voy a decir de una manera brusca. Por ejemplo, la persona negra, ¿cierto? O afrocolombiana. Cómo la persona en situación de discapacidad, o sea, cómo hace en ese ambiente, cómo vive esos momentos, cómo puede sobrepasar estas barreras, ¿cierto? Me interesaría mucho saber algo sobre ello, ¿cierto? Y me parece, pues, porque a mí estos conversatorios y lo que están compartiendo ahora me parece súper lindo, porque es de verdad saber cómo llevar a la persona, pues, tan como sea, ¿cierto? Cualquier deficiencia, ¿cierto? Cómo se le puede ayudar. Muchas gracias. A usted, profe María Eugenia, por poner su palabra y con relación a su pregunta. El asunto de las etiquetas han existido. Es parte de esos pequeños microracismos. Ah, ¿Me escuchan? yo la escucho. Porque aunque muchas personas insistan o comentan de que el racismo no existe, que esas cosas no, eso todavía sigue existiendo. Y la etiqueta es ese microracismo. O sea, no es esa, quizá no es esa acción que genera daño visible, pero que está ahí. Inclusive, como usted, profe, lo decía hace un momento, en la forma de nombrar al otro. Porque también desde la forma de nombrar se cosifica al otro. O sea, cuando yo hablo de la otra persona, ni tan siquiera exalto su nombre, sino que lo llamo por su condición de discapacidad. También, además de que es una forma de disminuirlo, casi que llego a cosificar esos pequeños microracismos. En ese caso, por las pocas personas que he llegado a conocer afrodescendientes en situación de discapacidad, es muy importante, algo muy valioso, es precisamente el reconocimiento, esa resignificación. ¿Por qué se lo digo de esta manera? Porque ello va a ser un insumo supremamente importante en la forma como se va a mostrar y cómo se va a enunciar. Desde la medida en que yo también me reconozco como mujer negra, afrodescendiente, y asumo todo ello, además de que estoy asumiendo una posición política desde esa forma de nombrar, ya estoy generando una resignificación. Porque el hecho que esté en una condición de discapacidad no tiene por qué ser situación para que se disminuya a sí mismo, al contrario. Entonces, como en esa medida en que hay un proceso de autorreconocimiento, hay un proceso de resignificación, también su condición de discapacidad puede ser una forma también de, además de enunciarse, también de resignificarse a sí mismo y así posicionarse en sociedad. Incluso un ejemplo también a colación, como lo hace la comunidad sorda. ¿Qué pasa con muchas personas de la comunidad sorda? Su condición auditiva también la convierten en una condición para participar en sociedad. Entonces, esas son esas pequeñas enseñanzas, profe, podemos dejar en el aula. Yo la entiendo y no se preocupe, comprendo completamente su pregunta y claro, su inquietud, porque
Naturalmente también es el temor de no dañar al otro o cómo me acerco de tal manera que la otra persona no se sienta más vulnerable de lo que ya socialmente la hacen sentir, y la entiendo perfectamente. Pero eso es supremamente importante. Y también ahí juega mucho el papel, la visión, como la visión, la perspectiva con la que ustedes, tanto la institución, al igual que ustedes los docentes, lean la discapacidad. Porque si vamos a leer la discapacidad como una condición de que aminora, de que me resta, no tengo esto, carezco de esto, claro, es muy distinto. Pero como la misma, ¿qué es lo más importante o cuál es ese plus que ustedes pueden conectar con el estudiante, que es que su condición sea una potencia para? Entonces, no, si es una discapacidad física, la discapacidad física no es impedimento para que alcance unos logros y unas luchas importantes para sí mismo. No es impedimento para que se destaquen, no es impedimento para que salgan adelante. Miren que ya por lo menos en 200 años, por primera vez la Universidad de Antioquia tiene estudiantes hombres. Entonces también es con qué visión, cómo leemos la discapacidad. Entonces, en la medida en que esa discapacidad la convirtamos en una potencia para que el otro también salga adelante, espectacular. Y claro, desde su posición como afrodescendiente, es en la medida también en que se asuma, se autorreconozca. Ahí los procesos identitarios son supremamente importantes. Entonces, profe, espero haber respondido a su pregunta y, claro, como le decía, ese es el plus que podemos llevar a la entiendo porque, claro, es también en esa intención de acercarse de forma cariñosa y cooperar para que ese proceso sea exitoso. Esas serían esos pequeños tips para que en el caso que tenga un estudiante con esa, que esté en esa situación, pueda que eso no sea motivo para que se disminuya a sí mismo, sino al contrario, que se potencie. Y a la medida en que se autorreconozca, eso también marca un lugar de enunciación, porque desde ahí también cómo se lee, cómo se autorreconoce, y eso implica también en cómo la sociedad va a verlo y va a leerlo. Como les decía, igual muchas gracias a las personas que hasta acá nos han regalado sus comentarios, apreciaciones, eso es bastante importante. Igual también, como les decía, ya adentrándonos un poco en la lectura, desde ese segundo capítulo, también esa tercera parte, cómo el CUS trae a colación una experiencia, y precisamente también algo en relación con la que la profe también preguntaba, esa experiencia de su interacción con personas mestizas o personas blancas, como les llamamos. Y también eso cómo fue se implicaba también una transgresión en ese momento, no solo por acercarse a ese otro que me ve distinto, sino cómo podía ser esa relación de interacción. Entonces también cuando ella expresaba en la forma en la que se acercaban, de esos temas que conversaban, y cómo es la familia incluso de su amigo poco a poco te va abriendo las puertas y también comienzan otra forma de interacción. Inclusive ella ilustraba que también era la forma de cómo la familia de su amigo mestizo la miraba a ella, pero que entonces eso también implicaba o ha implicado, demostraba que ya está la forma incluso como la miraban, como se le acercaban, que ya era esa posibilidad de que poco a poco, a pesar de que había un asunto, una mirada general, habían personas que poco a poco tenían también otras percepciones de las personas negras, y también como una forma también de atacar ese racismo acercándose al otro, interactuando con el otro, cómo llegar al otro. Entonces, esa experiencia tan interesante que ella pone ahí, pero que también contrasta en el sentido de que la forma también en la que se llega al otro
no solamente puede ser de tipo simbólica, también es una forma en la que realmente implique una deconstrucción, no solamente en cómo lo miramos, cómo nos acercamos, pero seguimos con ciertas prácticas. Y como eso también en algún momento se ve inmiscuido en otra serie de situaciones que aunque se busque compartirlas, siguen ahí tan presentes, pero se van diluyendo. De hecho, cuando les compartía hace un rato uno de esos apartes que tiene ese segundo capítulo que me llama mucho la atención, es también como ese racismo poco a poco lo vamos disfrazando, lo vamos introyectando con otros asuntos como el materialismo. Entonces ya, por ejemplo, si estábamos en pro de ir erradicando ciertas prácticas, ya al quedar inmiscuidas de otra manera, esos esfuerzos se van diluyendo. Entonces, ¿cómo nos hacen creer que la dominación ya es natural, que está bien que los fuertes se impongan sobre los débiles, o las poderosas sobre los poderosos, disculpen, sobre los que no tienen poder? Lo que más me asombra es que tanta gente diga no aceptar estos valores, cuando nuestro rechazo colectivo de los mismos no puede ser completo si prevalecen nuestras vidas cotidianas. Entonces, simplemente como son cosas que se van diluyendo y pensamos que ya no están, pero mentiras quedan ahí. Ya también cuando hacemos el ejercicio de ver a ese distinto, a mí verlo de otra manera, entenderlo, respetarlo, esas también son otras formas de erradicar precisamente ese racismo. Porque y que no solamente se quede en algo simbólico, en tanto, bueno, yo me siento con él y ya, sino inclusive en la forma de pensar, en la forma como lo vamos a abordar, en la forma como llegamos a esa persona, cómo nos comunicamos con ella, que no la cosifiquemos, que la llamemos por su nombre. Entonces, ay, no, es que nosotros le decimos bola 8, le decimos tal cosa, no, llamarlo por su nombre, porque eso también es una señal de identidad. Eso también es parte de la reafirmación del otro. Incluso también, ya pasando también un poco con esa experiencia y cómo inclusive ella nombra el ejemplo de un compañero que hace alusión a una canción y cómo le da otra forma, cómo le da otro giro y otro sentido, en donde ella está 100% en desacuerdo, pero prefiere tomar una posición diferente. Entonces, también como ese tipo de vivencias cotidianas también se convierten en un insumo para generar críticas sobre esas prácticas que se han cotidianizado, sobre esas prácticas que ya se han introyectado. También conversando de ese tercer capítulo, incluso como se lo decía al inicio, muy en línea con el maestro a propósito pues, de la conmemoración pues, que estamos haciendo, y el maestro pues con todas las luchas que connota también, con todos los procesos complejos que tiene, que no podemos, que lastimosamente no podemos negar de que la profesión docente en Colombia también tiene unas desigualdades internas y que eso también implica unas implicaciones grandes en la labor del mismo maestro. Entonces también incluso como lo expresaba al inicio, la manera como el maestro logra familiarizarse con estas situaciones, cómo también está dispuesto a cambiarse los límites. Incluso como lo estaba diciendo el señor Armando, la profesora Ana, más allá de la vista, esos otros sentidos también, cómo los activamos, cómo eso lo activamos en el aula, cómo nos damos la posibilidad que otras esferas también entren, esas otras epistemologías, esas otras formas de ver el mundo y cómo nos preparamos frente a él. Claro, para también lograr que eso en el aula fluya es en primera instancia cómo nosotros lo estamos viendo, cómo nosotros los maestros respondemos frente a él. Porque muy del caso que
por temor a cambiar o a permitir esas otras epistemologías, cómo vamos a responder con ellas, cómo vamos a aprender de ellas, si es posible aprender con ellas o no. Y también me disculpan, qué pena. Esos zancudos se lo devoran a uno. También en esa forma como comprendemos esa multiculturalidad, esa interculturalidad, si solamente son nosotros en el aula, pero también qué más estamos potenciando en ellos, qué otras cosas aprendemos con ellos, si realmente estamos preparados para un aula diversa en el sentido amplio del término, porque las diversidades, aunque son muchas también, cuando están en el aula, cómo realmente nosotros trabajamos con toda esa diversidad, cómo afrontamos la diversidad. Entonces también es ese llamado a nosotros los maestros, qué tan preparados estamos para entender, para respetar, para desde ahí despojar nuestros propios estereotipos e ir cambiando. O más que cambiar, es darnos la posibilidad de deconstruir en pro de todas esas, de todos los demás. ¿Cómo logran ellos entrar al aula? ¿Cómo estamos nosotros preparados para recibirlos? Entonces, no solamente es el estudiante afro, sino el indígena, de aprender con ellos, aprender junto con ellos, cómo comprender esas otras visiones, esas otras perspectivas de vida con las que nos traen. Entonces, también poniendo en el esquema esos detalles del aula diversa y lo que implica tener un aula diversa y cómo el maestro logra trabajar con esa aula diversa. Algo muy similar a lo que sucede con los educadores. Entonces, ¿cómo que implica la educación? No es que yo le voy a llevar, no es que yo voy a llevar al aula todos los principios y la forma tal cual como aprendemos y enseñamos en las ciudades. Es como a partir del propio conocimiento que ellos tienen allá, cómo es que van, en serio, cómo ellos aprenden, pero también cómo aprendo yo, que es lo más importante. Y cómo desde ahí también comienzo a reivindicar a esas otras personas. Si estamos en una visión multicultural o intercultural, en la medida en que también damos cabida a esos otros discursos, a esas otras formas de ver el mundo, si nuestros currículos son perpetuadores de esa misma hegemonía europea, de esa normalidad europea, de no solamente la mención de las caras, sino de las vivencias cotidianas, y como desde allí también potenciamos esos procesos libertarios. De pronto, aquí varios han compartido, de pronto Cindy quiere compartirnos algún comentario o alguna apreciación al respecto de lo poco que hemos dicho, o también cuál es tu posición, tu visión respecto a estos procesos interculturales, de estos detalles étnico-raciales en las aulas, de pronto alguna experiencia que quieras traer a colación. Saludo a todas las personas que están en este espacio. Bueno, pues realmente sí me llamó mucho la atención pues el espacio, la publicidad la vi y me interesa mucho porque estos temas han estado invisibilizados a lo largo de la historia y esa invisibilización ha contribuido a que muchas personas afrodescendientes nos sintamos como que la escuela no es un espacio para hacer. Yo recuerdo que muchísimo tiempo yo no quise estudiar en el colegio en el que me gradué porque realmente no sentía que, pues, que podía hacer cosas y ser cosas porque no sé, no se hablaba de lo que, pues como de las cosas que le pasan a una. Entonces, y la escuela ha sido un actor fundamental para ayudar a construir identidades, en este caso, pues, étnico-raciales, y ha contribuido desde el desconocimiento, por lo que han mencionado, que no se habla de la afrodescendencia
y si se aborda como si fuese un anexo al país y no como parte integral del país. Entonces, siempre se hay como esa visión extranjera de lo que es la negritud. eh, pues obviamente se entiende que nuestros antepasados los trajeron de forma esclavizada acá, pero finalmente la nación se construyó también desde eso, desde esa realidad. Y bueno, entonces nunca se contribuye a que uno pueda profundizar en esa identidad, desde la negación en lo que acabo de mencionar, desde la posibilidad de leer autores afrodescendientes, indígenas, desde la forma incluso como representan la afrodescendencia y la juventud. El solo día de la raza que X, pues ya nos estamos dando cuenta que eso no revela lo que realmente se quiere abordar. Por ejemplo, el Día de la Afrocolombianidad, que también muchas veces es un día como muy, muy instrumentalizar, incluso las mismas personas afrodescendientes dentro de la escuela. Entonces, que disfrácese o sea, disfrácese de afrodescendiente, de negro. Eso es algo muy fuerte para el proceso de construcción identitaria de un niño o una niña afrodescendiente. Porque, o sea, por todo lo que ya sabemos de que somos unos niños o unas niñas y que además no tenemos todas las herramientas suficientes como para discernir en eso. Y todos esos mensajes que nos han dado han contribuido a que uno no pueda encontrar en la afrodescendencia algo bonito, algo desde lo cual te sientas agradado y como que, bueno, yo soy eso. ¿Cómo vamos a encontrar valía en algo que toda la vida han dicho que no vale, que no tiene alma? Entonces, es importante comprender cómo la escuela ha contribuido a negar las identidades de las personas afrodescendientes, porque no es que digan, no, tú no eres negro, aunque muchas veces lo han dicho, sino es que todos los lenguajes que han utilizado para invisibilizar la afrodescendencia o para ubicarla en un lugar de subalternización constante que inhibe o que no permite que las personas reconozcan la valía de la afrodescendencia en sí misma como posibilidad de enunciarse allí. Entonces pasa que ya cuando, no solo en la escuela, también pues en los colegios como tal, la universidad, que una siempre tiene que estar haciendo estos ejercicios como por fuera, como en la juntanza, como con la amiga, como con el activista o la activista que sigue en redes sociales, porque la universidad, la educación como tal, no es un espacio para eso. Entonces, por eso a veces uno construye otras narrativas paralelas a la escuela, porque la escuela y la educación no son esa posibilidad. Y por eso muchas veces, pues, por eso es que muchas personas decimos que la universidad, pues, la academia como tal pues, es supremamente colonial, lo sabemos, y digamos, llevándolo a la práctica de cómo esa colonialidad llega a los cuerpos de las personas afrodescendientes. Entonces, pues me parece muy interesante, muy necesario que se repiense el papel de la educación desde esa perspectiva y lo que hablaban ahorita de que hablaban del aula diversa, realmente el aula es la copia de la sociedad, o sea, no es el aula, es la sociedad que es en sí diversa y que no podemos estar solamente construyendo sujetos y sujetas sociales para un tipo de sociedad que tiene unos estándares o unos ideales pues de poder que desconocen esos otros. Entonces, muchas veces la diversidad sigue siendo supremamente desigual porque, bueno, sí, somos diferentes, pero la diferencia nos quita derechos muchas veces, nos quita posibilidades, nos quita la posibilidad misma de reconocernos. Entonces, como que mirar que no es como solo un aula, sino que es la sociedad misma la que es diversa y es muy importante que todas las identidades puedan tener lugar allí. Yo entiendo que es complejo porque estamos hablando de temas estructurales, no es como que, ay, sí, solo el profesor tiene la responsabilidad, eh, sino que muchas veces sabemos que el profesor es como el que lleva toda esa, es como la cara visible de toda esa estructura, porque todo lo bueno o lo malo que pasa en un aula, el profesor. O sea, nadie dice si el rector, el sistema educativo, sino como este profesor es malo, este profesor es bueno, ¿cierto? Entonces, digamos que por
por ser esa cara visible, tienen esa responsabilidad tan enorme y además porque son seres como que se les adjudica todo, como todo lo, como sujetos sin margen de error. Entonces, pues sin tener en cuenta que somos seres humanos y que también estamos caminando en estas cosas y nos estamos encontrando constantemente y moviéndonos. Entonces, no, pues solamente quería como aportar, pues, o poner la palabra en ese sentido de cómo la escuela también ayuda a la configuración de las identidades y por eso muchas veces mucho de lo que somos se hace por fuera de la escuela, porque la escuela no lo permite. Muchísimas gracias por el espacio. Profe Ana, la escuchamos. Sí, para conectar con lo que dice Cindy, dos cosas importantes. Indudablemente, pues también uno a lo largo de, pues quienes somos maestros, las escuelas las escuelas pedagógicas todas han sido modelos de fuera, modelos extranjeros que aquí también hemos copiado. Y entonces, el sistema montessoriano, la escuela de Summerhill, en fin, todas estas escuelas que en algún momento los estuvimos escuchando son experiencias también que aplicaron en sus propios países. Por eso resulta tan interesante la labor que están haciendo precisamente la maestra Angelita, Úrsula y muchos otros maestros que están metidos en propuestas de educación propia. Precisamente, y uno de los casos bastante significativos porque ya van en desarrollos casi que de implementación, es la de Champalanca, el- el proyecto intercultural comunitario del Bajo Atrato, en donde efectivamente ya la responsabilidad educativa no es exclusiva del maestro, sino que pasa a toda la comunidad y comienzan a reconocerse precisamente esos ancestros y esos sabedores, esos sabios de las comunidades, el trabajo sencillo de cotidiano de las distintas actividades, pescadores, agricultores, eh, las labores de cuidado también en las comunidades, los sabedores, las parteras, eh, los curanderos, etcétera, etcétera, hacen precisamente que se haga una labor de reconocimiento y se les resignifique, digamos, su mismo conocimiento dentro del aula para proyección precisamente y para bienestar común de todas las comunidades. Por eso, este tipo de proyectos son bastante bienvenidos y que lo que se busca no sea solamente, como en buena parte se ha mirado, esa educación propia, una educación étnica, por ejemplo, para el caso de los indígenas, que es de indígenas para indígenas, y no realmente unas visiones, unas resignificaciones de lo indígena dentro de todas nuestras sociedades. Y en este caso, este tipo de iniciativas hay que seguirlas impulsando y hay que seguirles dando muchísima más fuerza, no solamente con los ministerios y las secretarías, sino con los propios colegios, los propios docentes y las propias comunidades en las que están estos colegios. Así que volvemos, digamos, a hacer un trabajo holístico que hacía mucho tiempo se hacía, donde de primera mano, digamos, las primeras conocimientos que uno recibía era justamente de sus padres, de su comunidad, y ya después eso se llevaba al aula. Uno no llegaba eh, papel en blanco a la escuela, ¿sí? Sino por el contrario, llegaba a reforzar otras cosas, pero a su vez devolvía también a la comunidad. Así que nuestro trabajo de revertir todo el daño que hemos hecho, o que se ha hecho con todas estas cosas, es indudablemente muchísimo, hace que sea muchísimo más
difícil en mayor el esfuerzo que tengamos que hacer para seguir multiplicando este tipo de propuestas pedagógicas e indudablemente de, como dice Angelita, convivir y vivir sabroso. Gracias, profe Ana. No, la verdad, pues claro, todo este tipo de situaciones nos dejan pensar muchas cosas hacia la hora. Inclusive también a nosotros mismos, porque claro, si bien como el sistema educativo también es perpetrador de esas mismas desigualdades, inclusive como el currículo reproduce todo eso. Y no solamente reproduce el racismo, sino que reproduce esa mirada pequeñita sobre el otro, o como tiene o se encuentra en situación de discapacidad, no va a poder, son anormales, como toda esa misma situación, cómo la escuela sigue, cómo la escuela perpetra eso. Entonces, claro, también la necesidad de cómo también irle generando esa transgresión al mismo sistema educativo, que no es tan sencilla. Y claro, incluso como Cindy lo anotaba hace un momento, claro, el maestro como esa cara visible de todo, pero sí, si bien el mismo maestro también, cómo va aprendiendo del mismo proceso, porque puede ser que simplemente, sino que también en su proceso de aprendizaje, también como ser humano apenas está aprendiendo o no es tan consciente de eso. Entonces, claro, también la necesidad de cómo estos textos también, estas recomendaciones, incluso la misma experiencia de la autora también nos van poniendo en nos transfieren la forma de pensar, incluso la forma como vemos el mundo, cómo nos asumimos también, porque así no estamos conscientes, pero cómo incluso generan o traen a colación la necesidad que nos sigamos cuestionando, cómo nos movemos, cómo interactuamos día a día con nosotros, cómo vemos al otro, qué comprensión tenemos. Y claro, cómo la misma, el salón de clase es esa visión o esa pequeña sociedad que tenemos ahí y cómo interactuamos con ella. A Cindy, que tiene la mano levantada. Cindy, Muchas gracias. Bueno, teniendo en cuenta pues que así como la escuela se convierte pues en esa posibilidad de configurar las identidades desde la invisibilización, creo que asimismo tiene todo el potencial para que reconociendo pues todas estas asuntos que contribuyen a dañar o contribuyen a afectar o a limitar como el proceso identitario de las personas, también puede ser tiene todo el potencial para contribuir a hacer ese lugar. O sea, realmente porque desde cosas tan básicas, por ejemplo, uno crece escuchando como que estudie para que sea alguien en la vida. Como que ya no somos nadie, solamente pues la educación es lo que nos da la posibilidad. Aunque nuestros papás nos lo dicen también pensando pues en que es como que para que salgan adelante, ¿cierto? Pero obviamente entender esto en la dinámica capitalista de que tú eres en cuanto produces ya es otra cosa. Pero bueno, ese es otro tema. Como que lo que quería señalar era como que el solo hecho, pasa lo mismo que como, voy a poner el mismo ejemplo, en el cuerpo negro siempre ha sido sujeto de violencia. El cabello de las mujeres negras, especialmente el de los hombres también, pero me refiero al de las mujeres negras, ha sido una parte del cuerpo donde se ha generado muchísima violencia, ¿cierto? En esa medida en que ha sido el espacio que ha recibido más violencia, también tiene la posibilidad
hablar de resistencias, de reivindicaciones, de configuración de identidades y demás. Entonces ese mismo poder que tiene la escuela, la educación, para contribuir de forma no tan positiva a las identidades, lo tiene para que haya florezcan muchísimas posibilidades de un mundo mejor, porque realmente, pues, primero pasamos mucho del tiempo en el colegio, en la universidad, en la escuela, desde que estamos pequeñitos, como que el mundo empieza en la escuela y demás, y que además, como lo decía la profe Ana, sea también una posibilidad de ver la educación, así como la crianza, como un asunto colectivo. O sea, obviamente el colegio, la institución como tal, tiene un papel fundamental, pero así lo tiene la familia, el vecino, la vecina, los medios de comunicación, todo, porque al final del día nos educamos desde todos esos escenarios, no solamente con lo que pasa en la escuela. Entonces, como que quería como también, me imagino, pues obviamente ya es muy obvio, pensar en la potencia que tiene la escuela también para apoyar esa reconfiguración de identidades entre los sujetos y las sujetas, y que no necesariamente tenga que ser un proceso que hagamos por fuera o alterno, a escondidas o paralelo allá, sino que también puede ser la universidad, el colegio y la escuela un escenario para posicionarnos, para nombrarnos, para hacer, y no que sea un asunto como necesariamente de resistencias, como un asunto paralelo, sino que sea la posibilidad de habitarnos también allí. Y bueno, realmente para que esto pase, pues se requieren muchísimas cosas, muchos escenarios, pero siento que el primer paso pues es identificar qué hemos hecho muy bien y qué hemos hecho que ha sido pues dañino para las personas. Quizá no para el sistema, porque el sistema sigue funcionando y se va reconfigurando de acuerdo como va avanzando, pero sí para las personas que hemos habitado el sistema a lo largo del tiempo, y que las formas de afectación serán distintas, serán de acuerdo pues a su propio contexto, a sus propias posibilidades, pero bueno, ¿cómo hacemos para que dejemos para que el impacto en las personas sea menor desde esa perspectiva, y por supuesto sea un espacio para florecer? Muchas gracias, Cindy, por la palabra y por invitar a florecer, sí, porque pues a pesar de que de verdad el sistema sigue siendo el mismo, como nosotros también desde esas pequeñas transgresiones de las que hablábamos al inicio, esas transgresiones chiquitas, esas acciones pequeñitas, cómo van ayudando a florecer, cómo van ayudando a generar otras resistencias, cómo van enriqueciendo esas otras formas, esas otras perspectivas. Claro, supremamente valioso, supremamente importante. Ante todo, pues igual este es un texto muy enriquecedor que también, además de que nos pone a reflexionar, también nos pone en esa visión de, bueno, y cómo lo estamos haciendo, cómo lo pensamos. O más allá de cuestionar eso, es también cómo desde la misma experiencia de la autora, qué podemos poner en práctica para nosotros mismos, qué podemos poner en práctica en pro de ir contribuyendo hacia otro florecer, a esas otras resistencias que se dan en el mismo sistema, porque bueno, el sistema lastimosamente mientras logramos cambiarlo, que puede pasar mucho tiempo, pero ¿cómo logramos una resistencia desde ahí? Pues que el texto en eso es benévolo, y me quedo muy contenta de escuchar esas percepciones, esas opiniones, esas experiencias como las que nos contaba el señor Armando, o como esa pregunta tan interesante que hacía la profe María Eugenia, que igual desde su experiencia y desde esa inquietud que le genera, porque es que ya el hecho que al menos tenga la inquietud, eso es un paso súper importante, ya al menos tiene la inquietud, eso es muy bonito, eso ya da cuenta de esas otras transgresiones que
con las que estamos dentro de nosotros, dentro de esa resistencia. Incluso lo que comentaba la profe Ana, lo que comentaba la profe Cindy, de cómo también la escuela, a pesar de todo, como desde ahí también podemos dar ese plus distinto, como desde ahí podemos generar unas experiencias diferentes y contribuir precisamente a enriquecer la diversidad que somos, la diversidad que nos habita. Yo les agradezco mucho la asistencia, bueno, las otras personas, bueno, con todo este invierno que hemos tenido, seguramente tuvieron alguna situación con el internet, igual nuevamente les agradezco mucho sus presencias, en el chat les dejé el enlace para la asistencia, muchas gracias de todas maneras por diligenciarla, por participar, por acercarse a estos espacios, porque también estos espacios se enriquecen con la participación y la palabra de ustedes. Bueno, ya espero, bueno, yo sé que es la primera vez que ustedes participan, la primera vez que nos vemos, pero esperamos seguir compartiendo con ustedes. Ya nuestra próxima sesión, que ya vendría siendo más adelante, ya casi en el mes de junio más, para ser precisa, ya les confirmo, tendríamos nuestra próxima sesión. Entonces, como en un momento les doy la fecha exacta para que no se hayan con la imprecisión. Y como también con la posibilidad de que estén con nosotros, de que participen, de que no se lo pierdan. Vamos a seguir abordando el libro, pero también ya vamos a continuar con el capítulo 3, perdón, con el capítulo 4, el capítulo 5. Nuestra próxima sesión vendría siendo, sí, claro, finalizando el mes, el próximo viernes 27 de mayo, en 15 días, donde estaremos abordando el capítulo 4, el capítulo 5, porque la idea también es ir dándole una continuidad y seguir con estas conversaciones. Y bueno, ya a las 6:27 de la tarde, nuevamente les agradezco sus presencias. Esperamos contar con usted nuevamente en el próximo espacio, compartir sus opiniones y todas esas otras percepciones que no solamente sean desde el aula, sino desde la cotidianidad, porque como la formación es a lo largo de la vida, en todos nuestros terrenos donde nos vemos abocados en algún momento, desde ahí también logramos un aprendizaje. Y nuevamente muchas gracias a ustedes por su asistencia, por estar acá,